Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Para los que sois nuevos en el canal, mi nombre es Irene. Hoy traigo una técnica que se ha puesto muy de moda y que se trata de crear piezas falsas de cerámica utilizando pintura y bicarbonato de sodio sobre cristal. Yo voy a crear hoy estos tres jarrones tan rústicos y boho de una manera súper sencilla. Y además del bicarbonato, vamos a jugar con unas cuantas especias. ¿Te apetece ver cómo? Acompáñame. Por aquí tengo los jarrones de cristal y aparte de eso lo único que necesitaremos para este proyecto es pintura, bicarbonato y además yo experimentaré con algunas especias para darle varios efectos. Ya lo vamos viendo paso a paso. Este es el primer jarrón que voy a transformar y quiero darle de base un color terracota. Yo voy a usar las pinturas acrílicas que ya tenía en casa, es decir, que no necesite comprar ningún material especial para este proyecto. Voy a empezar con este tono marrón siena y añadimos directamente sobre la pintura el bicarbonato. No hace falta una medida en concreto. Lo mejor es ir haciéndolo a ojo porque según la textura que queramos darle podemos poner más o menos bicarbonato. Es cuestión de ir probando. Para pintar el jarrón no hace falta preocuparnos por las pinceladas, porque cuanto más imperfecto y más se vean los trazos del pincel, más real parecerá. Así que el proceso es súper fácil. Obviamente necesitaremos al menos un par de capas, así que voy a hacer rápidamente la primera y dejaré que seque para observar el color resultante y así poder modificarlo si es necesario en la segunda capa. No nos olvidemos también de pintar bien el borde y un poco por dentro para que no se vea el cristal. Para mi gusto quedó un poquito oscuro, así que he decidido mezclar la pintura con un poco de blanco y un toque de amarillo ocre, porque si no el tono se me iba un poco al rosado. Lo dejé secar completamente y decido darle una tercera capa con más ocre y blanco para conseguir un tono más beige. Pero esta vez no cubro la superficie entera, sino que voy dando pinceladas sueltas para conseguir un contraste entre ambos tonos. En esta parte del cuello casi no estoy poniendo pintura, simplemente con lo manchado del pincel voy arrastrando para que se quede un leve tono sobre la textura anterior. Ahora me apetece darle un poco más de luz, sobre todo por la parte de abajo, pero no quiero que se mezcle la pintura, sino que quede un efecto como desgastado, así que para ello dejo que seque bastante bien y luego con muy poquita pintura en el pincel lo voy arrastrando por la superficie del jarrón. Me ha gustado mucho el resultado y he decidido ir más allá añadiendo un poco más de textura al efecto. Aquí tengo un poco de pintura blanca y aparte he echado un poco de bicarbonato. En lugar de mezclarlo todo junto, primero mojo el pincel en la pintura pero cogiendo muy poca cantidad. Luego paso el pincel por el bicarbonato, lo restriego un poco, en este caso me estoy ayudando de este cartón, para que no queden pegotes de pintura gordos, y de esta manera voy arrastrando el pincel por la superficie del jarrón.
Y aquí tenemos el resultado. Lo que me ha impresionado es que incluso al tacto parece cerámica de verdad. Vamos a ver el segundo jarrón y esta vez sí usaremos las especias. La base de este jarrón va a ser de color blanco, así que simplemente empezaré aplicando la pintura blanca con el bicarbonato. Como este jarrón lleva relieves, primero me aseguro de que la pintura quede bien aplicada por todos los huecos. Ya en la segunda capa podemos esmerarnos más en dejarla bonita. Este es el resultado después de un par de capas. Ha llegado el momento de jugar con las especias. He seleccionado estas dos, nuez moscada y canela, por sus tonalidades en ocre. He decidido empezar con la nuez moscada ya que no estoy segura de cómo quedará y este tono es un poquito más suave que la canela. En este jarrón voy a aplicar la especia a toquecitos con el pincel. Lo ideal sería que la pintura estuviera aún un poco húmeda para que el polvo se adhiera bien, o bien mojar un poco el pincel en pintura antes de aplicar. El resultado me ha gustado un montón porque ha añadido más textura y junto con el tono le ha dado al jarrón un contraste y un toque envejecido que me parece ideal. Como me ha encantado, me voy a animar a aplicar la especia de forma diferente en el último jarrón. Para este jarrón voy a utilizar un bote de cristal que era de café porque me encantó su forma. Este jarrón también lo voy a pintar blanco porque quiero seguir experimentando con las especias, esta vez usaré la canela. Pero primero voy a aplicar una base de pintura para tapar bien el cristal. Antes de que seque la pintura del todo, voy a añadir la canela. Esta vez voy arrastrando suavemente el pincel para que se impregne bien el polvo en la pintura y el resultado es un blanco roto que me encanta. Para darle más relieve añado más canela, esta vez directamente mezclando con la pintura. Y la voy aplicando con brochazos gordos dejando algún que otro pegote y pliegues. En la parte del cuello de la botella le dejo incluso más relieve, de esta manera los pliegues de la rosca quedan bastante bien integrados. El resultado de este jarroncito me ha encantado. La textura de este me recuerda un poco al grés y encima es que huele espectacular.
Espero que os haya gustado esta idea para transformar jarrones o botes de cristal en lujosas obras de arte de cerámica. ¿Cuál de las 3 versiones ha sido tu favorita? Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte dándole a la campanita para no perderte mis próximos proyectos. También puedes encontrarme en Instagram como Shanti Irene. Muchas gracias por estar ahí. ¡Nos vemos pronto!